Desde este momento dirige Camila Zuluaga. Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde, hoy martes. Ya a partir de este momento ustedes pueden escribirnos al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Y por supuesto, seguir conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Y también a través de Ditu, nuestra plataforma digital, en donde nos pueden descargar completamente gratis. Y pues no solo escuchar, sino también ver. Se conocieron esta mañana las preguntas de la consulta popular para la reforma laboral. Son 12 preguntas, como lo anunció ayer el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Ya hemos entrado en detalle de cuáles son esas preguntas, pero el interrogante enorme sobre esa consulta popular, que es lo que están diciendo los empresarios, lo que dicen pues muchos académicos, economistas, es: ¿esto generará más empleo o no generará más empleo? ¿De dónde va a salir la plata para poder costear esta reforma? Las empresas tendrán que sacar personal de sus empresas para poder pagar estos nuevos costos, o no, o esto va a generar mayor productividad. Todos son preguntas económicas, y como estamos hablando de economía, pues en estos momentos en Washington, en donde son las 11 de la mañana, 34 minutos, se están llevando a cabo unas reuniones muy importantes, que son las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Son las reuniones que se llaman de primavera. Ahí es donde llegan todos los ministros de economía del mundo, los presidentes de los bancos centrales, de la banca privada, a hablar sobre qué va a pasar con el planeta. Y acaba de decir el Fondo Monetario Internacional que por lo menos la economía norteamericana, la de los Estados Unidos, que ustedes saben que si los Estados Unidos estornudan, a nosotros nos da gripa, pues bajó el crecimiento, los pronósticos de crecimiento al 1.8 por cuenta de los aranceles que está imponiendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El Fondo Monetario, Gonzalo, acaba de decir que el país que más va a sufrir por cuenta de estos aranceles y de esta política comercial que está implementando el nuevo gobierno norteamericano, pues es el Estados Unidos. Y a eso se le suma, ahorita Sebastián nos dice qué está pasando con los mercados, la pelea que está teniendo el presidente Donald Trump con el director de la Reserva Federal, Jerome Powell, porque le está diciendo que es un perdedor y lo quiere sacar a como de lugar. La gran pregunta es si lo puede sacar o no lo puede sacar, porque en esas consultas están. Pues Camila, ahí surge la duda y es interesante saber cómo se puede tomar ese posible despido por parte del presidente de los Estados Unidos al director de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara. El presidente no puede despedir al presidente de la Reserva Federal. Sí y solo sí hay una razón justificada. ¿Cuál es la razón justificada? El presidente Donald Trump no lo ha dicho. Ha dicho de alguna otra forma, a través de su red social Truth Social o a través de X, que el señor es un perdedor, que el señor Powell no está actuando con rapidez, que está llegando tarde y que básicamente es un incompetente. Incluso ya está hablando de una injerencia electoral sobre el gobierno del señor Donald Trump. Entonces, habrá que ver, Camila, si es posible que bajo ese argumento que plantea Donald Trump, él lo pueda despedir, porque a todas luces no va a poder hacerlo. Hay una batalla jurídica, legal, en medio de esa decisión. ¿Quiénes sí pueden sacar a Jerome Powell? Básicamente, los congresistas y los senadores del Poder Legislativo de los Estados Unidos. A todas luces, lo que los especialistas y expertos están diciendo es que el señor Donald Trump tendrá que esperar a mayo del año que viene, que es cuando se le vence el término a Powell, que recordemos es un hombre que nombró el propio Donald Trump. ¿Y quién entraría en su lugar rápidamente, Camila? Entraría Kevin Warsh. Es el nombre que suena, es un ex gobernador de la Fed muy cercano al señor Donald Trump y que sin duda alguna estaría bajo los hilos del presidente norteamericano, que quiere meterse, quiere de alguna otra forma bajar las tasas de interés para dinamizar la economía. Esa es la pelea que está diciéndole y pidiendo de Donald Trump. No es el único presidente que le pide a los bancos centrales que bajen las tasas de interés. Sin embargo, pues la Reserva Federal dice todavía tenemos presiones inflacionarias, sobre todo por esta guerra comercial, y pues ahora la pelea entre Trump y Powell se va a aumentar por
por cuenta de estos pronósticos de crecimiento que el Fondo Monetario Internacional, como le decía al principio Gonzalo, pronostica que va a ser de 1.8% para este año. De hecho, el dólar en estos momentos, en comparación con las monedas más fuertes, por ejemplo, el euro o el yuan, está en el momento más bajo de los últimos 3 años. Está la cotización del dólar en estos momentos, y el oro, Sebastián, que es refugio para muchos, seguro, ojo con las cadenitas, con los aretes, con las pulseras, volvió a tocar otro récord, y es $3,500 la onza de oro en estos instantes. Y también para las economías regionales y legales en Colombia, que muchas se financian, como sabemos, con el oro. Ayer en la noche los futuros del oro, Camila, tocaron 3.500 la onza, como usted lo anota. Esta mañana bajó un poquito, pero lo que viene pasando en las últimas semanas pues es realmente sorprendente. Le he contado que algunos bancos de inversión muy importantes ven el oro a final de año en $3,700, pero ya con lo que estamos ahorita en abril estaríamos solamente a $200 de ese pronóstico. No es un buen augurio, no es una buena señal que el oro crezca y crezca todos los días, y récord y máximo récord, porque generalmente eso pasa en momentos de mucha tensión. Y usted ahorita me preguntaba por las bolsas hoy sí muy tranquilas, recuperando parte del terreno de ayer, que la caída de ayer fue fuertísima. Fue fuertísima por cuenta del agarrón de Donald Trump con Powell, por eso se pegaron una despiporrada impresionante. Pero hoy, no todo, pero recupera gran parte de la caída de ayer. El Standard & Poor's 500 hoy sube 2%, que es bastante. El Nasdaq 2.3%. Las bolsas europeas, la subida sí es mucho más tímida, pero bueno, esas son las noticias. Y le complemento, Camila, el dato que usted da sobre la actualización que el Fondo Monetario Internacional da del crecimiento del mundo. Estos son datos al 8 de abril. Vea todo lo que ha pasado el 8 de abril a hoy. Una cantidad de cosas. Y el fondo dice, estos datos son susceptibles a muchos cambios porque estamos en un momento en el que, palabras más, palabras menos, nadie sabe qué va a pasar. Y a Colombia le rebajan 6 décimas el pronóstico de crecimiento. Estábamos en 3%, creceríamos 2.4% según el Fondo Monetario Internacional, y el país más castigado de lejos por esta actualización de nuevos datos sería México, el país de todo el mundo. Claro, pues México, por cuenta de la política arancelaria que está implementando el presidente Donald Trump. Pero sobre ese dato que usted está entregando, que dieron hoy en Washington, el Fondo Monetario Internacional, revisando las previsiones de crecimiento económico de nuestro país, de Colombia, pues lo bajó al 2.4% para el 2025. Y ahí es donde hablábamos del tema de las vacas flacas, de qué va a pasar con la economía, y esto en el marco también de la consulta popular y de las preguntas que ya conocimos. De hecho, ayer nosotros en estos micrófonos, a esta misma hora, hablábamos con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y le preguntábamos, bueno, ministro, esta consulta popular que ya ustedes han anunciado que vamos a votar los colombianos si estamos de acuerdo o no con esas 12 preguntas sobre la reforma laboral, ¿cómo se va a financiar la campaña? La campaña, ¿cómo se va a financiar? Y el ministro nos respondía esto en su momento. ¿Y la financiación pública de esta en particular es una partida presupuestal de cuánto? No, señora, es la reposición de votos que está prevista en la ley. Pero claro, pero en todas las campañas, mientras a uno, y usted que ha hecho varias, mientras a uno le dan la reposición de votos, créditos. Uno pide préstamos en los bancos, a uno los amigos le dan plata para poder... También. Entonces, por eso le pregunto, del presupuesto público, ¿cuál es la partida presupuestal para esa campaña? La de reposición de votos que está prevista en la ley. Claro, pero usted la de reposición de votos no sabe cuánta gente le va a salir. Entonces, mientras le dan la reposición de votos, porque esa es posterior, ¿qué partida presupuestal van a sacar? Pero ¿cómo? Camila, tú me estás diciendo que es que yo voy a sacar una tajada del presupuesto del Ministerio de Trabajo. Esa es mi pregunta. La campaña, sí. Esa es mi pregunta. Entonces, pregúntamelo así, te digo que no. Pero por eso le digo, ¿de dónde va a salir la plata? O sea, ¿cómo se financian las campañas? Pero ministro, perdóneme que usted no se me ponga bravo. ¿Cómo se financian las campañas? No. Y entonces, horas después, el ministro, a través de su cuenta de X, el ministro Antonio Sanguino, dice que a raíz de la entrevista que tuvo con nosotros en estos micrófonos sobre la consulta popular, pues él admite que hubo una imprecisión en materia de financiación que se permite aclarar en los siguientes términos. Y hace un hilo muy largo de lo que para ellos, desde el gobierno nacional, en términos legales, se puede hacer o no hacer para financiar las
campañas de la consulta popular a favor del sí o a favor del no. Sabemos que el no lo teníamos claro, ayer Lina nos lo explicó, pero hoy, y como lo decíamos ayer, pues nos parece importante hablar con personas expertas en temas electorales y de campaña. ¿Por qué? Ya vemos que la situación económica no está nada bien, no pinta bien para nosotros en Colombia, no pinta bien para los Estados Unidos, no pinta bien, como decía Sebastián, para México. Parece que se vienen épocas muy convulsas y en este momento pues sí vale la pena pues que nosotros los colombianos preguntemos qué va a pasar con las arcas del Estado, cómo se va a gastar ese dinero y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. El señor Alfonso Portela es abogado experto en temas electorales y nos acompaña a esta hora en los micrófonos de Blue Radio. Abogado Portela, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Camila, buen día y buen día a los compañeros de la mesa. Yo no sé si usted vio las respuestas del ministro de Trabajo a través de su cuenta de X sobre cómo ellos argumentan se va a financiar la campaña por el sí. Yo no las leí completas porque me parecía muy largo para leérselos a los oyentes, ya les ponemos ahora los trinos a través de nuestro canal de YouTube, pero ¿cómo se puede financiar eso? Es decir, ¿cómo sale plata del erario público para poder hacer una campaña por el sí o eso no se puede? Bueno, el tema financiero de los mecanismos de participación ciudadana y especialmente los de la consulta popular no están muy definidos en la ley 1757. Hay que acudir a la sentencia C-150 de 2015 para poder interpretar de dónde pueden salir los recursos, en este caso del gobierno, para promover y apoyar el sí. Ahí hay unas restricciones, pero a la conclusión que nosotros llegamos, una vez leído todos los elementos que rodean este asunto, concluimos que el gobierno puede tomar del presupuesto nacional los 6.000 y tantos millones de pesos que son el techo que colocó el Consejo Nacional Electoral para hacer promoción por el sí. Para eso puede acudir a un fondo que existe, creado también desde la ley 134 y ratificado por la ley 1757 para la promoción de los mecanismos de participación ciudadana. Tengo entendido que en este momento ese fondo cuenta con algo así como 30.000 millones de pesos. Inclusive el Consejo Nacional Electoral tiene la posibilidad también de promocionar el mecanismo. Ahí sí, pues ninguna de las opciones de la oferta, pero puede promocionar el mecanismo y tomar dinero de ese fondo también para la promoción de los mecanismos, porque es que no vemos al gobierno recogiendo dinero como lo puede hacer un partido político o un grupo de ciudadanos que pretendan apoyar la consulta popular. Abogado Entonces, Portela, pero mire, en orden de ideas, pues puede acudir al presupuesto nacional. Y usted dice el Consejo Nacional Electoral estableció un tope para hacer campañas. El gobierno pues va a querer hacer campaña por el sí porque esta es una consulta popular que ellos están promoviendo. ¿Cuánto es lo máximo que se puede gastar el gobierno y sacar plata del Estado para hacer campaña por el sí? ¿Cuál es el monto? ¿Cuánto nos va a costar esta campaña pues en los libros? Según la resolución, algo así como 6.200 y tantos millones de pesos para la promoción de una consulta popular de orden nacional. Esa resolución la expidió el Consejo Nacional Electoral en el mes de enero, que es la obligación legal y constitucional que tiene esa corporación. Y para ese mecanismo, o sea, para los mecanismos de orden nacional, para esa promoción, estableció algo así como un poco más de 6.200 millones de pesos para esa promoción. Doctor Portela, ayer en una parte de la entrevista con el ministro, él sugirió, obviamente no hay detalles, falta mucho tiempo, pero que el gobierno iba a convocar e iba a alentar a que la gente fuera a votar, no por el sí, pero dijo, vamos a pagar costos o decirle a la gente que salga a votar. ¿Qué límites y qué mecanismos de control pues prevé la ley para estos casos? Porque pues el gobierno, en aras de decir que hace pedagogía, pues puede hacerle una publicidad muy desmedida, ventajosa y claramente arbitraria en favor suyo en la consulta. No sé si me hago entender. Sí, la sentencia C-150 a la que me refería al principio de esta entrevista tiene establecidos unos límites para el gobierno cuando se convierte en promotor. Inclusive hay una parte de esa sentencia que fue recogida por el Consejo Nacional Electoral y transcrita en la resolución de topes, donde habla que el gobierno, a diferencia de los promotores, para llamarlos particulares, no puede acudir
a la contratación de publicidad en los medios privados, por ejemplo, canales de televisión, en fin, y sino que tiene que circunscribirse a los medios públicos. Lo mismo pasa con los funcionarios públicos. Entonces, a los funcionarios públicos tienen una restricción, pueden apoyar la consulta con algunas limitaciones, y la Corte habla muy claro de que ese apoyo debe ser más pedagógico, obviamente que si están en la línea del sí, pues los beneficios que podría traer esa participación, pero repito, es muy limitada. Por ejemplo, los funcionarios públicos no pueden destinar el tiempo de su horario de trabajo para hacer promoción de la consulta, ni mucho menos los bienes públicos. En fin, digamos que a pesar de que la frontera es muy delgada, los señalamientos de la Corte Constitucional a ese respecto son muy claros. O sea, hay ciertas restricciones para los funcionarios. Esto no es un abierto proceso político. Que después se descomponga y se convierta en un proceso político, las posibilidades son altísimas en la medida de que los tiempos de la consulta van a coincidir con las campañas al Congreso, con la inscripción de listas al Congreso. Entonces, esa mezcla de diferentes actividades pues va a complicar el control de las actuaciones en la consulta y la verdadera promoción de un mecanismo de participación ciudadana que está bien lejos de ser un tema político. Sí, pero esa línea delgada es lo que le hace pensar a uno, abogado Portela, es que van a llover las tutelas con base en el papel que van a asumir los distintas personalidades del gobierno que puedan intervenir en esta elección. Pero quisiera que nos quedáramos un poco en la sentencia C-150 de 2015 que usted nos acaba de mencionar y que también está mencionada en ese hilo largo que hace el Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Ellos dicen... En este sentido, podemos citar la resolución 798-2024 del Consejo Nacional Electoral, que establece que la participación del gobierno debe estar en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia C-150-2015, la que usted nos cita, y en este sentido establece los topes para los mecanismos en todos los niveles territoriales. Y es ahí donde quiero que nos concentremos, abogado Portela, y es en los niveles territoriales. Ahí donde están, ¿cómo va a ser uno las veedurías? Las elecciones tienen veedurías electorales, ¿cómo serían esas veedurías electorales por una parte y cómo se haría ese control de topes en lo territorial? Primero hay que dejar bien en claro, y lo mismo lo hace la sentencia, que en el nivel territorial y municipal no se puede involucrar en los asuntos nacionales. Y esta parte de no involucrarse implica también en los temas económicos. No podemos pensar que los departamentos o los municipios van a sacar presupuesto para dedicárselo a la consulta popular. No, esto es un tema exclusivo del gobierno central. Lo mismo pasaría si la consulta fuera a nivel territorial, que el gobierno central se involucrara en esa consulta. Es muy claro que los gobiernos departamentales y municipales no se pueden involucrar en estos asuntos, y eso lo dejó muy claro y hace alusión al artículo 316 de la Constitución y a la autonomía de los entes territoriales. Entonces, para ponerlo, digamos, de una manera más clara, esto es un asunto del gobierno central y ahí se queda, y ellos son los promotores, y los que van a hacer el gasto va a ser el gobierno central. Pues es el abogado experto también en el tema electoral, Alfonso Portela. Doctor Portela, gracias por ayudarnos a darnos luces sobre cómo será la financiación de esta consulta popular, de las cuales hoy se conocieron ya las 12 preguntas. Gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Nos decía el doctor Portela que se puede gastar el Estado, o decir el gobierno, en promover 6.000 millones de pesos de ese fondo que existe para lo electoral. Esa es la plata. O sea, 6.000 millones de pesos costaría la campaña. Pero ¿cuánto nos cuesta hacer la consulta popular? Nos acompaña también el exregistrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán. Exregistrador Farfán, bienvenido. Gracias por estar en los micrófonos de Blue Radio. Muy buenos días, Camila, Lina, Sebastián y todo el equipo de trabajo y la audiencia. Exregistrador, ¿cuánto cuesta y por qué se habla de una cifra de 600.000 millones de pesos por hacer esta consulta popular? ¿Eso cuesta? O sea, ¿eso cuesta hacer cualquier elección? ¿600.000 millones? No, pues yo no puedo asegurar que ese sea el valor, porque
hay que elaborar un presupuesto con base a los requerimientos de esa consulta y si va a tener todos los componentes que tiene una elección ordinaria, como por ejemplo el preconteo. Usted sabe que en una elección ordinaria se hace un preconteo a través de un sistema voz a voz, que es mediante el cual se emiten los boletines informativos que la ciudadanía conoce el mismo día de las elecciones en la tarde-noche. Y en muchas consultas ese componente no se ha incorporado. Entonces es dependiendo de los componentes. Pero entonces le pregunto, doctor Farfán, ¿esta consulta popular, la infraestructura para hacerla, es la misma infraestructura que se necesita, por ejemplo, cuando votamos a Congreso? ¿Es exactamente igual o es un poco menor? Pues si es del orden nacional debe instalarse mesas de votación en todos los puestos de votación. Lo que hay que definir es cuántas mesas se instalan y eso depende del número de sufragantes por mesa que se defina. Entre más sufragantes por mesa, pues menos mesas a instalar, y si hay menos mesas a instalar, pues el costo es diferente. Sin embargo, lo que sí es claro es que un mecanismo de participación del orden nacional implica un despliegue pues de una gran envergadura que tiene unos costos parecidos a los que tiene una elección nacional. Aquí muchos analistas han dicho que esta es una estrategia que ha utilizado el gobierno del presidente Gustavo Petro y directamente el mandatario para adelantar la campaña del 2026 y para ya entrar en modo electoral con miras a las presidenciales del próximo año, y que podría existir la posibilidad de que quisieran que coincidiera esa consulta popular con una consulta sobre quién sería el candidato del pacto histórico para las elecciones presidenciales. ¿Esas dos elecciones pueden coincidir el mismo día o por ley no se puede? Pues el artículo 104 de la Constitución Política es el que establece que el presidente, pues con las firmas de sus ministros y previo concepto favorable del Senado, podrá hacer la consulta popular y que ésta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección. La Constitución dice otra elección. Tú me preguntas respecto a la posibilidad de concurrencia con la consulta de los partidos y movimientos políticos. Yo pensaría que no debe concurrir con ningún tipo de votaciones, porque este es un mecanismo de participación ciudadana que tiene umbral y precisamente el umbral de participación hace que la abstención sea una opción legítima por parte de los que se oponen a la consulta, y unirla a otro tipo de votación pues afectaría la eficacia jurídica y política de esa opción legítima que es la abstención. Pero quiere decir que no hay claridad, que puede haber discusión al respecto de si en esa consulta popular los partidos políticos o el pacto histórico, si otras colectividades se quieren meter, pues aprovechen la infraestructura que ya estamos pagando para esa consulta y hagan sus preguntas sobre quién podría ser el candidato. O sea, mejor dicho, ese es un concepto que usted nos está dando, pero no hay una decisión última tomada al respecto. Pues como la Constitución dice elección, alguno podría decir que la consulta de los partidos programada para octubre no es una elección, pero repito, a mí me parece eso inconveniente. Frente a restricciones más claras como las que se presentaron en el año 2003 con el referendo constitucional del gobierno Uribe, no sé si lo recuerda, lo que se hizo para ahorrar gastos fue un denominado fin de semana electoral, en el cual los colombianos votaron el referendo el día sábado, y para aprovechar de alguna manera la infraestructura y pues los recursos invertidos en esa jornada, al otro día domingo se desarrollaron las elecciones territoriales y con eso se pudo ahorrar algunos gastos. Entonces allí se buscó la figura del fin de semana electoral a efectos de que no coincidieran el mismo día las dos jornadas.
Pero doctor Farfán, sobre el tema de la financiación de la campaña para esta consulta popular y específicamente de la campaña del gobierno, pues que en definitiva quiere que la gente salga a votar y que apoyen el sí, nos decía el abogado Portela que el gobierno puede tomar del presupuesto y precisamente pues hacer esa campaña, que eso sí hay unos topes y que el máximo serían 6.000 millones de pesos de acuerdo a lo que se fijó en una resolución. ¿Usted está de acuerdo desde su conocimiento en lo electoral con eso, con que el gobierno pueda usar del presupuesto para esta campaña de la consulta popular? No, yo respetuosamente difiero de esa apreciación. Yo no considero que el gobierno nacional pueda tomar el valor del tope, que suma más de 6.000 millones del presupuesto nacional, del Tesoro Público, pues el dinero de los contribuyentes para hacer campaña. Lo que debería hacer el gobierno nacional es constituir un comité promotor a favor del sí, registrarse en ese sentido ante el Consejo Nacional Electoral, llevar la contabilidad de los aportes y donaciones que reciba de los privados, de los particulares, y rendir las cuentas respecto de esos recursos y someterse también a las restricciones que establece el artículo 12 de la Ley 1757 de 2015, que dice que ninguna contribución particular podrá superar el 10% de las sumas máximas fijadas según sea el caso. Entonces, allí lo que se requiere es la financiación de carácter privado a través de la recolección de una campaña que, como ya se ha señalado también, no tiene reposición de gastos de campaña, porque ese es un esquema propio de la elección ordinaria que elige gobernadores, alcaldes, congresistas o presidencia de la República. Y es que ahí el ministro Sanguino es cuando confunde las dos consultas, porque una es la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, que dijimos está establecida en el artículo 104 de la Constitución, y otra muy diferente es la que está establecida en el artículo 107 de la Constitución, que es la consulta mediante el cual los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y los grupos significativos ciudadanos pueden preseleccionar sus candidatos o tomar decisiones internas. Esta segunda, la de los partidos, que precisamente es la que Camila señala que está fijada para el mes de octubre, esa sí tiene reposición, pero la que es la de los mecanismos de participación ciudadana no tiene reposición de votos. Lo que tiene es deber de llevar la contabilidad de los gastos y la obligación de no superar los topes a través de los denominados comités promotores, por el sí, por el no y por la abstención. Pero mire, Lina, antes de su pregunta, esto que nos está diciendo el doctor Farfán, ¿quiere decir que si no pueden coincidir la consulta popular con las consultas de los partidos, sería que en este año tendríamos 2 elecciones si es que los partidos se le miden a hacer consulta para elegir quién va a ser su candidato presidencial el próximo año? O sea, tendríamos consulta popular, consulta de los partidos y el otro año en marzo, congreso y después presidencial. Y la chequera estatal sacando ese dinero para poder poner toda la organización, ¿no? Y lo que requieren estas elecciones, que lo hemos venido diciendo, estas organizaciones de estas fechas electorales, Camila. Pero yo sí quería precisar. Sí. Pero yo quisiera señalar, y es que no se nos puede olvidar, que para que haya consulta tiene que haber concepto favorable del Senado, y eso no ha ocurrido. Entonces no podemos dar por hecho de que ese mecanismo exista sin que haya surtido todos los trámites que la Constitución y la ley prevé. Solo cuando eso ocurra habrá consulta, y en ese orden de ideas eventualmente podrían haber no solo 2 jornadas de votación este año, sino 3, porque también para el mes de octubre están fijadas las elecciones de los consejos locales y municipales de juventud. Por lo que yo sí haría un llamado de que si concurren todas estas elecciones en el año 2025, se busquen los mecanismos para ahorrar costos en el denominado fin de semana electoral. E incluso se podría hacer viernes, sábado y domingo.
Ah, claro, que sea no el mismo día, sino que ese fin de semana se vote 3 días. Un día consulta, otro día el tema de los jóvenes y otro día las consultas de los partidos. Pero mire, doctor Farfán, me preguntan aquí, y de hecho, Hugo Mario, usted hacía esa pregunta ayer, si las juntas de acción comunal, al ser regionales, se pueden meter en la promoción de la consulta popular. ¿Y por qué se lo digo? Porque el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló de cómo las juntas de acción comunal van a ser uno de los principales grupos que van a promover la votación por el sí. ¿Se pueden meter las juntas de acción comunal? Yo pensaría que sí, porque es que la ley 1757 de 2015, en su artículo 34, dice que toda organización política o social que haya notificado al Consejo Nacional Electoral su intención de hacer campaña a favor o en contra por la abstención a algún mecanismo puede constituir el comité promotor, hacer campaña y en condiciones de equidad acceder a los medios de comunicación social del Estado. Recordemos que ya hemos tenido algún mecanismo que no es igual, pero donde este artículo 34 ya ha tenido ejecución y fue los diferentes comités promotores por el sí, por el no y la abstención en el plebiscito por la paz, donde hubo cualquier cantidad de comités que se inscribieron de todos los ámbitos y desarrollaron la campaña por las diferentes opciones. Esto no significa, repito, de que esos comités puedan usar recursos públicos para hacer campaña por el mecanismo. El mecanismo de financiación es a través de los comités y deben recibir financiación privada. Doctor Farfán, ¿y los funcionarios públicos, cualquiera puede hacer campaña por el sí o solamente quienes estén inscritos en esos comités plenamente definidos por el gobierno nacional? O sea, ¿qué funcionario puede hacer campaña, quién no puede hacerlo? ¿Cómo opera el tema para los funcionarios públicos? Pues es que esta ley del año 2015 trajo como novedad que el gobierno puede constituir comité promotor. Y pues tiene cierto sentido porque el gobierno tiene iniciativa para desarrollar el mecanismo de participación ciudadana y en este caso la consulta popular. Entonces no tendría sentido que el gobierno tenga iniciativa pero no pueda hacer campaña. Entonces el gobierno puede solo a través de esos comités promotores hacer la campaña, pero se tiene que acoger a las restricciones que existen en el artículo 127 constitucional respecto a la participación en política de los servidores públicos y los desarrollos que este ha tenido, y es que, ahí sí como lo señalaba el doctor Portela, no pueden usar bienes del Estado, no pueden utilizar el tiempo de la jornada laboral para estos efectos, sino los miembros de ese comité que deben estar estipulados quiénes son, pueden hacer esas actividades de promoción de la opción que quieran llevar a cabo, en este caso el sí. O sea, para total claridad, doctor Farfán, usted lo que dice es el gobierno nacional inscribe su comité promotor en esta consulta popular por el sí, pero el gobierno no puede usar de su presupuesto si no se financia como se financian los otros comités promotores con recursos de particulares o privados. ¿Es eso lo que usted nos dice? Sí, ese es el esquema que está establecido en la ley y en la resolución 207 del año 2025 proferida por el Consejo Nacional Electoral, en el que se fijan las sumas máximas que se pueden destinar para el desarrollo de las campañas de los mecanismos de participación ciudadana en este año 2005. Y es que si así no lo fuera, se pueden imaginar ustedes el desbalance que habría en las campañas cuando el gobierno, con todos los recursos del Estado, puede promover el sí contra los particulares o sectores sociales y políticos que no constituyen gobierno para promover sus opciones. Habría un desbalance enorme que no generaría condiciones de equidad en esa campaña
de participación ciudadana. Pues es el ex registrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán, también ayudándonos a aclarar cómo serán los mecanismos, cuánta plata se puede gastar, quiénes son los que aportan, el gobierno puede participar, los ministros pueden usar las cuentas de X y sus redes sociales para promover el sí o no lo pueden hacer. Pues esas son todas las preguntas que están sobre la mesa, pero además el tema presupuestal, ahora que estamos en momentos difíciles a nivel económico, como lo anunciábamos empezando esta transmisión. Doctor Farfán, mil gracias por estar aquí en los micrófonos de Blue Radio. Gracias a ustedes, un feliz día. Camila, mire que a mí me genera alguna duda esto porque hablando con la MOE, bueno, primero para dar la cifra exacta son 6.495 millones de pesos el tope que tienen para realizar esta consulta, dice para la hacer MOE. La campaña, para hacer la campaña, exactamente, para hacer la campaña, en este caso pues que es el gobierno nacional que está moviendo esta consulta popular, pero me decía la MOE cuando le pregunté sobre ese tema que hay un debate que se va a abrir sobre ello, porque mire usted que el doctor Portela nos decía, el gobierno en este caso que es el promotor sí podría estar utilizando dineros públicos, pero el doctor Farfán dice todo lo contrario. Hay un vacío que seguramente va a generar debate en las próximas semanas, sobre todo si el Senado le da el visto bueno a esta consulta popular. Si el Senado le da el visto bueno, y ya veremos también, como lo anunció ayer el presidente Gustavo Petro en su Consejo de Ministros televisado, que esto va a ser el show que le dijimos al ministro Sanguino que iba a hacer. O sea, él va a entregar las preguntas el 1 de mayo con la manifestación. O sea, el doctor Sanguino dijo que no, que eso no iba a ser así, exacto. Pero sí. O sea, es que no era muy difícil prever que el presidente estaba convocando a una marcha para el 1 de mayo con los trabajadores, presentando una consulta popular y las preguntas al Congreso. Claro, es decir, el ministro Sanguino nos dijo, la vamos a presentar. Claro, hicieron una presentación, pero la radicación, que es otra cosa, que es que ya quede ahí en el Congreso para que lo tengan en su cancha, va a ser el 1 de mayo. Ahí hubo esa... no pero fue se tan, lo dije, ¿se acuerda que le dije ayer al ministro Sanguino? Le dijo, claro, eso va a ser sí, con show del presidente y todo el 1 de mayo. Me dijo, no. Y, ayer lo anunció en el Consejo de Ministros. Y viendo cómo han pasado las cosas hasta estos días, Camila, yo no veo ninguna posibilidad de que el gobierno sea neutro en este tema. Es decir, neutro que pues no utilice los recursos del Estado, porque lo han hecho de todas las maneras. Se convocó a esta consulta popular haciendo un decreto en el que había día cívico. Ahí ya usted está utilizando cosas del Estado, utilizando todas las cuentas de las instituciones, que se gastaron una cantidad de plata en pauta publicitaria en todo tipo de medios privados, convocando a la consulta popular. Cuando llegue ese día, evidentemente lo van a volver a hacer. Entonces, y me parece difícil que haya alguien que pueda coercionarlos para que no lo hagan, sobre todo con la experiencia que tuvimos ayer con el Consejo de Ministros y con la locución presidencial, que hubo una orden del Consejo de Estado que le dijo al presidente que no lo podía hacer, y el presidente pues tuerce la definición y dice, esto es una locución presidencial, y entonces dice, esto es alocución presidencial, y es un Consejo de Ministros. Entonces no sé si habrá como instituciones que puedan frenar la participación de los ministros, las cuentas oficiales del gobierno haciendo promoción por el sí. Imaginen el país en febrero del 2026, en el nivel de tensión en el que va a estar. Las cuentas institucionales no se van a usar para apoyar la consulta popular, por amor a Dios. Pero la consulta va a ser a finales de este año. Sí. Bueno, o sea, no sería en febrero. En diciembre. En octubre de este año serían más o menos. Por eso es que propone el señor Farfán, hagamos un fin de semana electoral y aprovechamos las mesas y todo lo que tenemos en ese fin de semana para que no nos cueste más. Y hacemos la consulta de los partidos, hacemos la consulta popular y hacemos el tema de las juventudes. Es que es tan sencillo como pensar que cada ministerio tiene un equipo de prensa, personas que hacen piezas gráficas, personas que editan videos, personas que ya están dispuestas para todo eso que se requiere en comunicación del gobierno. Es muy sencillo que eso se vaya hacia la campaña de la consulta popular. Es muy difícil, y ahí también la cancha está en el Consejo Nacional Electoral y las estrategias que promuevan para hacerle revisión a esos topes de gastos, Camila. No, pero eso es claro, Camila, el gobierno va a volcar todos sus esfuerzos a promover el sí en esta consulta popular, va a movilizar ciudadanos, los campesinos, los indígenas, los afros, o sea, toda la gente, las personas de base que el gobierno siempre mueve para estos temas, seguramente van a ser movilizados y eso va a tener un costo, y eso va con cargo al presupuesto público. De eso no hay duda, Camila. Ahora, la pregunta, Camila, se la hago a usted y a mis compañeros, es ¿quién se va a atrever a promocionar el no?
¿Y quién va a invertir en la promoción del voto negativo a las preguntas de la consulta, haciendo unas preguntas tan obvias? Es que yo creo que que está, hay un sector que no dirá no proporcionará el no, sino la abstención. Es que yo creo que eso va a ser por ahí, Camila. Germán Vargas Lleras ya dijo que él va a ser el principal promotor de la abstención. Pero lo que hizo Hugo Mario es muy interesante. Claro, mucha gente no está de acuerdo, pero ¿quién lo va a financiar? Y por eso es que los empresarios que no están de acuerdo. Sí, pero eso tiene un costo gigante. Pero van a ser señalados de enemigos de la clase trabajadora del país. Claro. Ese es el tema, o sea, es... Y por eso es que yo dudo mucho que lo que decía Farfán es, ustedes tienen que tener claro, nos lo dijo, que esto tiene que tener previa aprobación del Congreso. Sí. Y eso no lo sabemos. Yo dudo mucho que haya congresistas que se vayan a negar a decirle a la gente que pueda salir a votar si quiere. Sería esto, un gran error, Camila, que el Senado no apruebe esta consulta popular. No, además, imagínense lo que les cuesta electoralmente para el próximo año. Por eso yo sí creo que esto va a ser una realidad y que el Congreso le va a decir que sí a la consulta popular. ¿Esto nos va a costar una plata? Claro. ¿Hay claridad sobre las normas que se deben utilizar para la financiación de las campañas? No, no la hay. Y por eso es que precisamente estamos tratando este tema desde ayer aquí con ustedes. 11 de la mañana, 14 minutos. Pero hablando de los dientes, ¿usted se ha hecho alguna vez un implante, Lucas? No, señora. Todavía no le ha tocado, está muy joven. Primero, pero más le tengo pánico a todo lo que sea... A la fresa, eso a lo porque que no le tuvo llaman. buen odontólogo pediátrico. Ay, bueno, no, eso hasta allá sí no sé, pero le tengo pánico a todo eso, Camila. Yo no sé, pero yo sí he oído a mis papás muchas veces hablar de implantes y demás, y sé que es todo un lío. Yo no he tenido nunca uno, pero sé que la gente que se hace implantes, pues es todo un sufrimiento. Pero creo que Diego García, nuestro compañero, está en algún lado con el doctor Marcos Daniel González. Diego, ¿dónde está y por qué vamos a hablar hoy de odontología? Así es, Camila, 11 de la mañana, 14 minutos. Nos encontramos con el doctor Marcos Daniel González, odontólogo de la Universidad Javeriana, cirujano oral y maxilofacial de la Universidad del Bosque, certificado en shock, trauma craneomaxilofacial de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, profesor de la Universidad de Maryland en Estados Unidos y profesor de la International Implant Foundation de Múnich, Alemania, dedicado a la implantología oral por más de 28 años, pionero en implantología estratégica corticobasal en Colombia y Latinoamérica. Doctor, bienvenido a los micrófonos de Blue Radio y quiero que nos cuente de qué se trata la implantología estratégica corticobasal en Colombia. Bueno, Diego, muy buenos días Camila y toda la mesa de trabajo y estimada audiencia. Pues buenas noticias en la odontología porque ya llevo bastante tiempo haciendo o practicando una implantología que hasta hace un tiempo era novedosa en el país, pero gracias al entrenamiento que he tenido en diferentes lugares del mundo, especialmente en Europa, he podido traerlo a Latinoamérica y desarrollarlo aquí en Colombia muy bien. Y se trata de reemplazar esos dientes perdidos que ha perdido la gente. Los pacientes generalmente sufren porque pierden uno o más dientes y muchas veces no tienen solución o les da miedo ir al odontólogo. Eso no es un secreto para la gente que sea molesto ir a la consulta odontológica. Eso siempre me ha parecido curioso y es ¿por qué ese temor al odontólogo? ¿Ustedes, digamos, conocen de pronto la razón general? Bueno, la verdad es un tema psicológico que hasta teorías de Sigmund Freud han dicho y han hablado acerca de este tema, pero la verdad es que por eso es que yo me he encaminado a buscar este tipo de soluciones para los pacientes que se beneficien sin sufrir tanto cuando van al odontólogo, y en la implantología estratégica corticobasal he encontrado la mejor solución para resolver la falta de dientes de los pacientes. En muchas ocasiones hemos podido ver que, bueno, es la solución, pero es en corto tiempo, a corto plazo. Así es. Una de las principales ideas es reducir al máximo la estadía del paciente en el consultorio odontológico, darle una muy buena experiencia y pues también reducir los efectos traumáticos de cualquier procedimiento en la boca, como es la inflamación y el dolor, y esto lo logramos con los implantes estratégicos corticobasales que son de fabricación suiza. Ok, bueno, algo adicional, antes de darle los teléfonos a todos nuestros oyentes, ¿en qué horarios los pueden encontrar a ustedes? Nosotros estamos aquí disponibles desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde todos los días. Ustedes pueden agendar su cita en Bogotá al 316-463-7076 o al 316-413-2749. Doctor, algo muy importante, y es este tema dental es algo que ha marcado tendencia, pero ya 28 años de trayectoria con todo esto,
pues ya genera un reconocimiento adicional, digamos, en la industria. Sí, efectivamente. Cada vez la gente está buscando más la implantología corticobasal sin necesidad de injertos, sin dolor, sin tanta inflamación, porque no es un secreto, todo el mundo tiene que trabajar, tiene que asistir, y en la disminución en los días de incapacidad pues genera un beneficio adicional con este tipo de implantología. Así es, bueno, les recuerdo para que ustedes agenden su cita en la ciudad de Bogotá al 316-463-7076 o al 316-413-2749. Les repito los números, 316-463-7076 o al 316-413-2749. Algo para que ustedes lo aprovechen, y realmente algo que es muy importante, y es el tema obviamente estético y obviamente la salud oral, que es tan importante para todos. Ustedes pueden hacerlo con el doctor Marcos Daniel González, odontólogo de la Universidad Javeriana, y bueno, con una gran trayectoria. En un momento volvemos con más información. Esta es Blue, más que radio. 11 de la mañana, 18 minutos. Y otra de las noticias importantes que hemos tenido en las últimas semanas en Colombia es, Ana Cristina, bueno, en Semana Santa, este fin de Semana Santa, vimos unas imágenes impresionantes de lo que va a ser o de lo que está haciendo uno de los proyectos portuarios más importantes del país en los últimos 30 años, que es el puerto de Antioquia, ¿no? Sí, Puerto Antioquia, que se empezó a promover en el gobierno del presidente Iván Duque, y que yo no sé si usted tenga los datos, pero creo que es un proyecto como de $1 billón o una cosa así. Sí, es un proyecto, Camila, que tiene un costo de $774 millones. Tiene distintos orígenes esa financiación. Esto es de un grupo de accionistas. Hay 11 accionistas. También está con dinero del BID, con dinero de la Financiera de Desarrollo Nacional, Bancoldex, Da Vivienda y Gestión Integral de Proyectos. Y tengo entendido, Ana Cristina, discúlpeme, la interrumpo, que el gobierno francés está detrás, porque el consorcio constructor pues tiene una participación francesa importante también en Puerto Antioquia, que nosotros tenemos ¿cuántos puertos? Tenemos Buenaventura, tenemos Barranquilla, tenemos Santa Marta y tenemos Cartagena. Entraría a competir pues con los puertos del Caribe, este proyecto de Puerto Antioquia. Sí, y además es que ese es el plus que dice Puerto Antioquia, que está a 350 kilómetros más cerca de los centros de poder y de los centros de producción de lo que están los otros puertos del Caribe. Es decir, quedaría muchísimo más cerca, y ese es el otro plus. Y por eso también, de muchas maneras, Camila, es que se ha acelerado pues la marcha, o se pretende pues que no se vaya en ningún momento a minimizar los proyectos de carreteras que van hacia Urabá, ¿cierto? Porque todas esas vías van a alimentar a Puerto Antioquia. Y lo que vimos el 16 de abril fue precisamente la llegada de 3 grúas. Estas 3 grúas, Camila, que fueron, que causaron pues tanta noticia, son grúas que pueden levantar hasta 80 toneladas de peso. Las estamos viendo, las personas que nos están acompañando por el canal de YouTube de Blue Radio y en la plataforma de YouTube, pues pueden ver la dimensión de las grúas. Son maquinaria china, Camila y oyentes, son de la empresa Qingdao Haishi Heavy Duty Machinery. Ellos son los que trajeron esta maquinaria con que empezaría a funcionar precisamente Puerto Antioquia. Puerto Antioquia es, como le digo, es una sociedad. Entre esta sociedad hay muchas empresas pues que nosotros conocemos, y le quisiera destacar algunas de ellas. Están pues varias bananeras como Univan, Tropical Banana y Ivana Fruit. Está, por ejemplo, Camila, PIO SAS. PIO es Puerto Inversiones y Obras. Esto es una compañía que es de una persona que ha sido mencionada por la revista Forbes, y es el señor Óscar Izaza Benjumea. Este es uno de tantos proyectos en que él ha estado, ya es como el gran señor de los puertos en Colombia, y este señor recibió, digamos, esa invitación de un bananero que ya falleció, que es Guillermo Enríquez. Él le dice a este señor, pues construyamos un puerto en Antioquia, y es así como Puerto Antioquia es un puerto que está en el Caribe. Y si tenemos la mano, Camila, por favor. Ana Cristina, ahí estamos. En este momento estamos viendo al señor, precisamente estamos viendo al señor Óscar Izaza Benjumea, quienes nos están acompañando por las plataformas. Que, como usted dice, es uno de los grandes accionistas de los puertos, o del puerto de Buenaventura en Colombia. De hecho, Sebastián es uno de los accionistas, entiendo, también con Álvaro Rodríguez del Muelle 13. Este señor Izaza, que ahora está también participando en la construcción de Puerto Antioquia. O sea, sí es
es uno de los hombres, Ana Cristina, más importantes en términos portuarios en el país y está detrás de este tema de Puerto Antioquia. Sí, así es, Camila, y Puerto Antioquia pues se había calculado cuando él habló primero con el señor Guillermo Hernández, cuando primera se hizo, con Guillermo Enríquez, el bananero, cuando le propuso esto, calcularon que era 2 años, pero en ese tiempo, Camila, no habían hablado de todo lo que lleva a la construcción de un puerto, es decir, no solamente las vías alimentadoras de las que les estoy hablando, las carreteras, sino también de por ejemplo, las licencias ambientales, por ejemplo, hay algo muy importante ahí, era un asunto de reclamación de tierras, entonces todo lo que trae un megaproyecto de estos detrás, un megaproyecto como Puerto Antioquia. Aquí, Camila, también es importante decir que hay otras compañías, por ejemplo, asocios como Desura y Credicop, Astris Finance, distintos son las personas que han aportado ahí. Pero esta noticia, Camila, sobre Puerto Antioquia, se vinculó con otra noticia. Y esa otra noticia que se vinculó es con una denuncia que hizo el director encargado de Corpo Urabá. Ese director encargado, Jorge David Tamayo, hizo una denuncia él dice que el político Julián Bedoya lo ha estado presionando y que inclusive lo intimidó ahí vemos al político Julián Bedoya, el famoso pues que de los títulos que finalmente el Consejo de Estado invalidó. Él lo estaba presionando y lo intimidó aquí en un hotel de Medellín para que no, para cambiarlo, para sacarlo si él no cancelaba una de las licencias que requería Puerto Antioquia. Claro, creo que tengo entendido que, pues como usted decía, Corpo Urabá es importante porque tiene que dar licencias ambientales para que el puerto se pueda construir, y entiendo que este señor Tamayo lo que hizo fue dar la licencia para la construcción de las torres de energía que necesita el puerto para poder funcionar. Y lo que vi yo en el Colombiano y en el periódico El Tiempo es que el señor Tamayo hacía las denuncias y diciendo: Julián Bedoya quiere sacarme del camino porque tiene un acuerdo con el presidente Gustavo Petro para que ponga el señor Bedoya en el puerto y frenar la construcción del puerto, porque el propio presidente Gustavo Petro pues se opone a la construcción de Puerto Antioquia. Si quieren, a Cristina, recordemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro el 22 de marzo en Buenaventura, oponiéndose a Puerto Antioquia, diciendo: en Puerto Antioquia va a pasar y en el Urabá va a pasar lo mismo que ha pasado en Buenaventura. El puerto en Urabá. Y sé que va a ser discusión, hubiera querido que estuviera el gobernador, pero no estuvo. ¿A quién le sirve el puerto? ¿Vamos a repetir el caso de Buenaventura? Eso es un tema a discutir que lo dejo. Yo sé que este no es el evento para discutirlo, pero como no puedo venir permanentemente, quiero que se discuta. Porque ¿qué pasa en Buenaventura? Pues había un puerto grande, usa el territorio. En la bahía llegan enormes barcos, es el principal puerto de Colombia, pero hay un muro que separa el puerto de la ciudad de Buenaventura y no se ve ni la plata. Los pobladores solo ven pasar tractomula para aquí, tractomula para allá, y la riqueza llega a Bogotá. Y usted ve el municipio sin agua, ve el municipio sin estadio, como lo acabo de decir, ve la educación maltrecha, y eso no puede pasar. Camila, es importante decir que la licencia de Puerto Antioquia no la da Corpo Urabá, la da la ANLA, pero en Nueva Colonia, que es un corregimiento de Turbo, es donde hay un asunto de reclamación de tierras que en 3 oportunidades se ha dado pues esa reclamación y finalmente no se ha cerrado ese proceso, y ahí hay una subestación de energía, y esa licencia de ese lugar pertinente de Nueva Colonia, esa sí la da Corpo Urabá. Entonces por eso es que ahora Corpo Urabá es noticia, porque para el día de hoy se supone que iba a haber una reunión que había convocado un consejo extraordinario que había convocado el Ministerio de Medio Ambiente a través de Diana Marcela Ocampo, que es su delegada,
precisamente para elegir un nuevo director, y finalmente esa reunión se canceló. Hay unas protestas, unas manifestaciones en apoyo al director de Corporabá, y pues por ahora no tiene, parece que no tiene salida la elección del candidato que por el que estaría presionando Julián Bedoya, que es el exalcalde de Carepa, Jonan Alexis Cerquera. Pues está con nosotros en la línea Jorge David Tamayo, precisamente el director encargado de Corporabá. Señor Tamayo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días a todos, muchas gracias a ustedes por la invitación. Señor Tamayo, usted desde antes de Semana Santa viene hablando con varios medios de comunicación, haciendo esta denuncia sobre que a usted lo quieren sacar de Corporabá y que quieren poner alguna ficha de Julián Bedoya, y que este sería un acuerdo entre el político y el presidente Gustavo Petro. Después de esas denuncias que usted ha hecho públicas en El Colombiano, en el periódico El Tiempo, en Caracol Radio, ¿ha tenido comunicación o se ha contactado a alguien del Ministerio de Medio Ambiente, del Gobierno Nacional, con usted? No, del Gobierno Nacional nadie se ha comunicado conmigo, solamente han mandado mensaje al Consejo Directivo para proponer una designación de un director nuevo. Es lo único que hemos sabido, han intentado 3 o 4 veces hacerlo y hasta hoy no le ha dado el resultado. Usted ha dicho y lo ha dicho públicamente, que lo que quieren desde el Gobierno Nacional es reversar esa licencia que dio Corporabá bajo su dirección encargada para la construcción de esas torres de energía que son necesarias para la entrada en funcionamiento del puerto. ¿Por qué? Bueno, ya oímos al presidente Gustavo Petro, pero ¿usted por qué cree que Julián Bedoya quiere poner a alguien ahí para frenar la construcción del puerto? ¿Quiénes son los que estarían interesados en que el puerto no se construyese? Bueno, esta historia comienza cuando en el mes de octubre del año pasado nosotros tomamos una medida preventiva y suspendimos preventivamente la licencia de la energía eléctrica, la estación de energía eléctrica. Esa licencia, como usted lo habían dicho, la dimos nosotros. Empezamos a revisar, Puerto Antioquia empezó a hacernos los llamados y a decirnos, venga, revise por qué nos está haciendo esta afectación a la licencia. El Consejo Directivo el 12 de diciembre me dice a mí, junto con la Procuraduría, revise el porqué de la medida. En enero yo empiezo a hacer investigaciones técnicas y jurídicas con abogados, equipos de trabajo técnico, y llegamos a la conclusión de que la medida en sí era desproporcionada porque no había una afectación ambiental, era un tema de unas obligaciones de unos terrenos que habían allí, especialmente el de la presumida. Yo tomo la decisión en febrero y digo, no, aquí no obedece otra cosa sino en ley, en derecho, levantar esta medida. Yo pensé que todo era normal. Me citan a una reunión en la ciudad de Medellín, el doctor Jonan Cerquera, que era el subdirector ambiental. En esa reunión llega el doctor Julián y él me dice, ¿por qué levantó la medida? Y yo le digo, no, porque la levanté porque jurídicamente había que levantarla. Una decisión pues que la corporación como tal debe de hacer después de su estudio. Claro, pero ya que usted, director Tamayo, ya que usted menciona ese predio La Presumida, entiendo que en ese predio La Presumida hay unas 3 mujeres que son ocupantes de ese predio desde hace 40 años y que no las han indemnizado, no les han preguntado, no les han dicho nada sobre si se podían construir o no ahí esas torres, y Corporabá, a pesar de que hay unas personas que tienen posesión de esas tierras, igual dio la autorización. ¿Por qué? Corporabá dio una licencia en el 2021 para construir esa red eléctrica. 2021, ¿cierto? Nosotros lo que solamente velamos por el cumplimiento de que no haya afectaciones ambientales. Ahí ahora hay unos temas jurídicos que están entre un juez, y creo que ya el tribunal inclusive falló a favor de que las afectaciones allí no corresponden para estas personas. Pues es un tema ya más de jueces que de Corporabá. Hablo desde mi entidad. Lo que nos corresponde a Corporabá es velar por el cumplimiento de las medidas ambientales como tal, no de las medidas de tenencia o no tenencia, porque eso no nos corresponde a nosotros. Entonces nosotros desde Corporabá lo que hicimos fue, no hay afectación ambiental, levanto la medida, el juez, luego el tribunal de Antioquia toma la determinación de decir, pueden hacer todas las obras que se requieran en ese terreno. Y también ese terreno cuenta con la servidumbre, o sea, ya está establecida la servidumbre inscrita en el registro pues como tal. Entonces sí tiene todos los documentos al día de La Presumida. Indiferente, no sé si hubo negociaciones o no con la familia, porque no nos corresponde a Corporabá determinar ese tema.
Claro, entendiendo que ustedes están encargados desde la parte de licencias ambientales, señor Tamayo, permítame preguntarle, porque es que todo esto, digamos desde el principio, todo el asunto de Puerto Antioquia ha girado, digamos, cuando ha habido obstáculos, han girado en torno a reclamación de tierras, ¿cierto? Hay unos reclamantes, hay reclamantes de Puerto Girón, Nueva Colonia, que, digamos, estos procesos no han sido cerrados. ¿Ustedes qué información tienen sobre esos procesos, entendiendo que ustedes no inciden en ellos, pero ustedes de todos modos tienen que tener toda una, no solamente del Tribunal de Antioquia, ustedes tienen que tener unos vistos buenos, porque nada se ganan con tener una licencia ambiental si por otra parte hay procesos de reclamación de tierras que no están cerrados? Sí, claro, entendemos que allí hay unos temas de baldíos, hay un tema de la Agencia de Restitución de Tierras, hay unos temas que, como les dije, no nos competen a nosotros, pero nosotros sí estamos garantizando de que Puerto Antioquia cumpla con las obligaciones de traernos las servidumbres que deben de realizar con todas estas comunidades que hay allí. Y como les dije, el predio La Presumida como tal, en la revisión que tenemos, tiene hoy esa servidumbre inscrita en el registro único. Claro, dentro de las denuncias que usted ha hecho a lo largo de los últimos días, director, usted acusa al señor Julián Bedoya, pero además acusa a una congresista. ¿Qué congresista es, Lina? Sí, Camila, a la representante María Eugenia Lopera en sus denuncias. ¿Qué es de qué partido? Ella es del Partido Liberal. Ok, y que dicen que es muy cercana a Julián Bedoya, o sea, que es una de las fichas de Julián Bedoya en la Cámara de Representantes. Exactamente, pero yo sí tengo la duda y quisiera preguntarle al director encargado cuál ha sido su relación con el Partido Liberal y con ellos. Para nadie es un secreto, yo hacía parte de ese equipo y María Eugenia, claro, era la representante del doctor Julián Bedoya. ¿Y qué pasó en esa relación? ¿Por qué usted ahora está denunciando que ellos se están oponiendo a su cargo y que usted ha recibido esas presiones? Le vuelvo a decir, cuando yo levanto la medida en el mes de febrero y me llevan a esa reunión, el doctor me dice, ¿quién me dio la orden? Yo le dije, yo tomé una medida de acuerdo a mis temas técnicos y jurídicos, pues con todas las reuniones que tuvimos acá, con todos los técnicos y los jurídicos, tomamos la decisión de que era lo pertinente. Él me dice, ¿quién dio la orden? Y él me dijo ese día, usted de hoy en adelante es mi enemigo, yo lo voy a denunciar públicamente, voy a llevarlo a la fiscalía porque usted prevaricó. Ahí entendí yo que la decisión era no levantar esta medida cautelar que tenía el puerto, y yo dije, no, yo no puedo ser partícipe de esto porque jurídicamente y técnicamente no hay condiciones para no levantar la medida. Cuando me fui en contra de todo esto, se me vino toda esta situación política en contra mía, lo reconozco, lo vuelvo a decir, hice parte hasta ese día porque desde ese día me consideraron sus enemigos y empieza un trabajo de ellos desde el ministerio para cambiarme y sacarme de la dirección de Corporados, porque lógicamente ellos quieren a alguien que sí les corresponda para cerrar el puerto, porque esa noche en ese hotel la orden era acabar la licencia del puerto o hacer una medida preventiva que contuviera todas las obras que se iban a hacer en el terreno de La Presumida. También estoy, recibiendo información y por eso queremos contrastarla con usted, porque esa es nuestra labor, que sobre toda esta situación hubo celebración indebida de contratos como el de la funcionaria Mirleis Montalvo Mercado, que entiendo Corpuravala procedió a vincularla mediante prestación de servicios, teniendo en cuenta que ella no podía ser contratada de acuerdo a una prohibición normativa. ¿Es así o no es así? Pues no entiendo cuál es la prohibición, no desconocía el tema, ella está contratista y era una funcionaria como tal, se declaró insubsistente por allá en el mes de diciembre, si no estoy mal, pero ella era una funcionaria ni de carrera, ni provisional, ni nada, y hoy la tenemos como contratista. Director Tamayo, jurídicamente no vemos problema allí. Director Tamayo, usted recibe este encargo de la dirección porque Alexis Cuesta, que fue la persona que habían puesto en la dirección en este momento, está investigado por presunto abuso sexual de una sobrina de él. En este momento está bajo investigación. Corporaval, desde hace mucho tiempo, nosotros en este programa hemos estado haciendo seguimiento de la dirección, de cómo se eligió el director y que este director que está investigado, pues fue una ficha que se eligió
una ficha del gobierno de Gustavo Petro. Cuando usted entra ahí, ¿qué es lo que se quiebra? Porque usted entra a reemplazar a alguien que fue una ficha de Gustavo Petro y en este momento pues la ministra de Ambiente, su delegada, la señora Diana Marcela, citan a un consejo extraordinario precisamente para elegir un nuevo director. ¿Qué es lo que se quiebra ahí? Cuando yo quedo como encargado, por mí vota inclusive los 3 del gobierno nacional y votan las comunidades indígenas y afro que en su momento no habían apoyado al doctor Alexis. Lo mío fue algo circunstancial porque el encargo tenía que recaer sobre una persona directiva y en ese momento habíamos solamente 2 personas que podíamos cumplir ese requisito. Entonces tuve 7 votos de 10 ese día, pero fue algo que hasta el mismo gobierno pues apoyó también mi elección ese día. ¿Por qué se resquebraja todo? Le vuelvo a decir, es por la decisión mía de Puerto Antioquia. Allí entiendo yo que está todo el tema de esta situación. Cuando yo tomo una decisión de ir en contravía de los intereses particulares de alguien, allí ellos me consideran como que no les puedo servir en la corporación. Claro, y ahí es donde yo le pregunto, señor Tamayo, director, es intereses particulares de Bedoya. ¿Cuáles son los intereses de este político según usted? ¿Qué intereses? Porque acá uno creería que estarían, si hay un interés económico, sería la construcción del puerto. ¿Por qué el interés personal sería no hacer la construcción? Hay mucha especulación, ¿cierto? Lo que tengo claro esa noche en esa reunión, le vuelvo a decir, es que la orden era acábele la licencia al puerto o no lo deje que la licencia continúe como tal. A uno lo extraña, inclusive que uno cree que una persona de estas que quiere el desarrollo de la región o se supone que quiere el desarrollo de la región, le diga a uno, vamos a terminar con el proyecto más grande de mi región. Yo digo, este es un proyecto que a mi región le va a dar oportunidades. Inclusive hoy sentí el respaldo de muchas de las comunidades y de los funcionarios que están aquí, porque ellos saben que lo que tomamos esa decisión ese día fue la mejor opción para el Urabá. No entiendo, la verdad, por qué ellos quieren suspender las labores del puerto. ¿Cuántas familias trabajan allí? ¿Cuántos beneficios van a venir a Nueva Colonia y a toda la región? ¿Cuánto va a recibir Urabá en infraestructura y en todo lo que se viene para el desarrollo de Antioquia? Entonces uno se hace muchas preguntas como se les hacen a ustedes, ¿cierto? Tiene que haber un interés muy grande de ellos para poder tomar una decisión de que no continúen las obras del puerto. Que es lo que yo no logro entender. Ahí estamos viendo el mapa de dónde quedaría Puerto Antioquia. Y es, si Julián Bedoya no quiere que esto se lleve a cabo, ¿cuál sería el interés? O sea, ¿qué se llevarían de beneficio, uno pensaría económico o no sé qué más, de que el puerto no se realice? Ya escuchamos, y por eso yo ponía el audio al principio del presidente Gustavo Petro oponiéndose a Puerto Antioquia, yo creo que por un tema pues ya más de convicción de decir aquí puede terminar pasando lo mismo que pasó en Buenaventura. Pero ese es el punto que yo no he podido identificar y que entiendo que usted tampoco, señor Tamayo, porque tampoco me puede responder cuál es el interés personal de Bedoya en que el puerto no se construya. Le vuelvo a decir, es un interés particular, es lo que yo asumo, pero lo que sí me queda claro a mí es que las intenciones, vuelvo a ratificarlo, es que el puerto no avance y tiene que ver mucho con el tema de la presumida como tal. Usted sabe que allí hay unas comunidades o unas personas, como usted lo mencionaba, reclamando, me imagino que están buscando negociaciones con el puerto. Yo no veo otro camino, esa es la verdad, pues es mi imaginación, no lo puedo corroborar, pero eso es como la especulación que se hace en todo esto. Ana Cristina, una última pregunta. Sí, no, es que, al señor Tamayo le hicieron la pregunta, ya le han hecho antes la pregunta particular de cuál es el interés particular que hay ahí. Y usted, señor Tamayo, se refirió a Javier Restrepo, que también es socio del puerto, y a la señora Catalina Otero. O sea, porque usted dice que hay un interés particular y que inclusive esa noche en el Park 10, en el Hotel Park 10 en Medellín, ellos estuvieron y que fueron parte de esta reunión de intimidación a la cual se refiere. Pues, ¿y cómo fue la intimidación? ¿Quiénes son estas personas? Sí, claro, el señor Javier, que entiendo yo que es socio del puerto, que es otra de las cosas, de las incógnitas que uno se dice, como un propio socio del puerto me decía a mí, acabe la licencia del puerto, no importa que se demore 3 años más el puerto. Es algo que yo no he podido entender, le digo, desde mi propia reflexión yo no la entiendo,
estaba la señora Catalina Otero, que fue una de las que ayudó a construir un documento que me entregaron a mí el lunes en mi oficina para que yo firmara. Como yo me puse a firmarlo, reversando la medida del puerto, ahí es donde empieza toda esta situación, donde yo declaro insubsistente a mis dos subdirectores que hicieron parte de esa reunión también. Pero volvemos a lo mismo. Javier Restrepo, Julián, Catalina, ellos estaban ahí y la intención de todos ellos era: hay que cerrar o acabar la licencia del puerto. Es inentendible, porque uno dice que una gente que hacen parte de un proyecto de esto, ¿cómo lo cierra? Para mí no me cabe en la cabeza, pero tiene que haber un interés muy grande detrás de todo esto. Pues don Jorge Tamayo, mire, vamos a buscar a esta gente que usted nos dice, a Catalina Otero, a Javier Restrepo, que usted dice pues son los que estarían interesados y los que estarían cercanos a Julián Bedoya y la representante María Eugenia Lopera, pero exacto. En todo caso, en mi conversación con ella lo que dice es, mire, que lo que está diciendo el señor Tamayo son calumnias y que ella también esta semana lo va a denunciar. Pues acá tenemos que seguir hablando de qué es lo que está pasando, porque como lo decíamos al principio, es el proyecto de infraestructura portuario más grande e importante que se está haciendo en los últimos 30 años en Colombia. Y por eso todos estos intereses que se están moviendo de un lado y del otro es importante aclararlos. Señor Jorge David Tamayo, director encargado de Corpuraba, mire, muchas gracias por hablar con nosotros. Yo sé que a veces en Colombia da temor hablar, hacer denuncias, etcétera, etcétera, pero le agradezco enormemente que haya aceptado esta invitación. Un feliz día para usted. Dios me lo bendiga, feliz día también para ustedes. Muchas gracias. Y vamos a buscar al señor Restrepo, a Catalina Otero, a Ana Cristina, que usted la menciona, y de pronto las representantes, porque uno sí se pregunta es, ¿por qué estarían interesados en que el puerto no se construyese? ¿No? Como que uno dice, digamos que el presidente Gustavo Petro dice, yo no quiero que se construya porque él ideológicamente dice, mire lo que pasó en Buenaventura, acá va a pasar lo mismo. Y uno podría tener la tendencia a pensar que él sí de verdad por convicción considera que eso no debería estar ahí construyéndose. Pero el señor Julián Bedoya, ¿por qué querría que no se construyera? Es lo que yo todavía no logro asimilar. Sí, ahí Camila, es importante decir quién es Javier Restrepo. Javier Restrepo Girona, que es la persona a la que él se está refiriendo, es un empresario que, según se ha publicado, tiene algunos líos judiciales que tiene que ver con despojo de tierras. El asunto, Camila, es que la región de Urabá, y en especial toda esa región de Nueva Colonia, ha tenido asuntos de reclamación de tierras desde hace mucho tiempo. Entonces, no es solamente interés económico, puede que haya empresarios que estén metiendo ahí su mano, que seguramente es así porque son millones los que se van a mover en Puerto Antioquia, pero ahí hay unas reclamaciones de tierras ancestrales y de baldíos que son de mucho antes, Camila, y eso tiene una incidencia muy importante acá. Pues ahí en medio de lo que está pasando en el mundo, con las guerras comerciales, como se está moviendo todo en el planeta por el presidente Donald Trump, pues los puertos son cada vez más importantes, y creo que uno de los países que también tiene una tecnología portuaria muy avanzada es Alemania, Gonzalo, y Alemania, que es el país más importante de la Unión Europea junto a Francia, que ayer hablábamos con la embajadora de Colombia en ese país, pues va a virar o estaba virando hacia la derecha y va a tener un nuevo gobierno pronto, y un nuevo gobierno que también promete que Alemania se va a rearmar, que después de la Segunda Guerra Mundial, un país que había dicho no nos vamos a armar, pues ahora dice nos toca, porque la actitud de Trump nos obliga a que tenemos que pagar dinero nuevamente en ejército para defendernos de cualquier cosa de los rusos. ¿Usted se acuerda cuando el presidente Donald Trump decía que él iba a acabar la guerra más que guerra, la invasión de Rusia y Ucrania en 24 horas? Pues han pasado 2 meses. Y ya el secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho, si esto no avanza, nosotros nos retiramos, y continúa la guerra de alguna u otra manera. Es importante destacar que Europa está anunciando, y ya lo hemos mencionado aquí una y otra vez, que se va a rearmar. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma se tiene que cuidar de Rusia que tiene la intención de, según algunos especialistas, ampliando territorio luego de conquistar algunos terrenos en Ucrania. Pero es importante destacar, Camila, de alguna u otra manera con quién vamos a hablar a esta hora. Y vamos a hablar con un hombre que sabe bastante, pero mucho de seguridad. Un hombre que estuvo ahí al lado del canciller Helmut Kohl. Al final de la década del 80,
fue embajador de la OTAN representando a Alemania, y nos puede explicar un poco por qué es importante que Alemania, o por qué es importante cuidarse de Rusia. Él es Joachim Bitterlich y nos acompaña desde Normandía. Mr. Bitterlich, thank you so much for being with us here in Blue Radio. It's a pleasure to be with you. Un placer. Un placer. How is your Spanish? Is good? Well, too far away. This is my problem. I've been living in Spain more than 20 years ago. My Spanish was fluent at that time, but I've forgotten too much in order to discuss really high political subjects. Nos dice Gonzalo que bueno, que su español no está muy bien, que hace más de 20 años vivió en España, que en ese momento era fluido y muy bueno, pero pues que en este momento no se siente en capacidades de hablar de temas políticos tan álgidos. Bueno, pero entonces le preguntamos en inglés, Gonzalo, y que yo creo que es la pregunta que se hacen muchos, y es, ¿qué se puede esperar de una Alemania armada, de una Alemania rearmándose, sobre todo lo que yo le decía al principio, cuando políticamente está girando hacia la derecha? Así que, Mr. Bitterlich. Yes, I have understood. Oh, that's perfect. So can you understand the question? So we can do the questions in Spanish and you can answer in English. Well, let's try it in both languages. It's easier. But okay. I've understood this question. Ah, perfecto. Vamos a hacer. Él nos va a responder en inglés, pero le podemos hacer las preguntas en español. Perfecto. Exacto. Go ahead. What's the consequence of this rearmament of Germany? Germany will become a normal European state at the end of the day, again. Because you have to go back to history to understand this. Please, Germany has been in 1945, after the end of World War II, after the end of Nazism, let's say in a period where the Germans said never again a war. This was, let's say, the basis of pacifism in Germany. But this pacifism by the Germans has been blocked by the Cold War, beginning 4 years later, with the Korea War and with the Soviet Union, let's say, in its opposition against the United States of America. And therefore, Germany had to rearm in this period. And pacifism was coming slowly back in the period, let's say, from the beginning of the 1970s, 25 years later, by the Greens, by political movements, by pacifism, by peace movements, and coming back step by step. And suddenly in 1990, with the German reunification, people thought in Germany, now this is the eternal peace in Europe. Not only for Germany, reunified, it's for the whole of Europe. Europe is freed from the Soviet Union. It's the end of the Warsaw Pact. Now we are free, and this means eternal peace. And therefore, since then, the Germans have been trying, first of all, let's say, to become again militarily seen a normal state, with interventions of the German army internationally with other European allies or with the Americans. Allow us to translate, Mr. Bitterlich. Okay, ¿Qué nos dijo a la pregunta, Lucas? Usted le preguntaba a Camila, pues bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Qué consecuencias podemos esperar de un rearme de Alemania? Y lo que nos dice es que finalmente, al final del día, Alemania, Camila, se convertiría en un estado europeo normal, pero pues que por supuesto esto tiene un trasfondo que viene desde muchos años atrás, y es que después del fin de la Segunda Guerra Mundial, de que se acaba el nazismo en 1945, esta fue tal vez la base del pacifismo en Alemania, de decir nunca más, pero que este pacifismo alemán se ve bloqueado porque 4 años después comienza la Guerra Fría, comienza la Guerra de Corea y comienza aquí una oposición entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Esto vuelve a regresar un poco el pacifismo en los años 70, cuando el Partido Verde, movimientos políticos, movimientos de paz y pacifistas, pues empiezan a sembrar justamente este movimiento pacifista en Alemania, y que en
1990, con la reunificación de Alemania, pues se cree que estará, digamos, una Europa libre, una Europa en paz, y que al final pues ya estaba libre la Unión Soviética con la caída del Pacto de Varsovia, y que con esto pues Alemania sería libre y que esto significaba la paz eterna, por así decirlo. Sin embargo, pues desde ese entonces se ha estado intentando volver a ser, digamos, un estado normal dentro de la escena militar. With the participation of the German army in former Yugoslavia, the Kosovo War, and then in Afghanistan. But from the year 2005 on, the German army has been underfinanced, under-equipped, and the war in Ukraine, this invasion of the Russians in Ukraine, has been the wake-up call for the Germans, as for others. And therefore, there is a real need to have a normal army again, able to defend its territory, able to be a reliable ally for the other Europeans and for the Americans, and therefore we have a certain need of 3-4 years to reach this. Ahí terminaba, Gonzalo, el resto de la respuesta, y es que nos dice pues que desde el año 2005 sobre todo el ejército alemán ha estado con baja financiación, con bajo equipo, y que la guerra en Ucrania desde el año 2022 ha sido como el llamado a despertar, el llamado de atención para los alemanes, en que pues es necesario tener en estos días un ejército equipado, un ejército financiado, un ejército entrenado, y que Alemania se convierta entonces en un aliado valioso, necesario, no solo para Europa, sino también para Estados Unidos. Señor Bitterlich, ¿usted ve a Vladimir Putin y a Rusia atacando a Europa? I do not fear that Putin would attack, let's say, in the next years, Europe as a whole. What he would like to reach is, again, let's say, the status as the Soviet Union had before, with a certain near abroad of protection around them. And they have lost this protection. And for them, the key state in any case is Ukraine, because they have never considered Ukraine as a foreign state. There was an agreement to disagree about Ukraine between the Russians and the Western world from the beginning, in my eyes. And the key is Ukraine. And therefore, the Russians, it's clear, would be opposed fundamentally against any accession of Ukraine to NATO. Some people in Europe speak at the same time about the Baltic states as another region of attack of the Russians. I do not see this in the same vigor as I see it in the Ukraine. The key is there. The Russians have a certain paranoia of being encircled. Encircled from the east is China, the southeast is Iran, it's the Muslim faith. The south, it's the fear of Turkey. It's old-fashioned, but it's still today. Therefore, they look always for an agreement with Turkey. And from the west, it's the Americans at the end of the day. They fear this American force, and they fear at the same time the European Union, because it's a model of success at the end of the day, and they fear that their own people would like to copy the story of success of the Europeans. Nos dice Gonzalo, usted le preguntaba si ve de pronto a Rusia o a Vladimir Putin atacando a Europa en un futuro cercano. Nos dice que no, que él no lo ve haciéndolo, pero que sí ve a Putin queriendo alcanzar el estatus que tuvo la Unión Soviética años antes, y es tener cierta protección extranjera a su alrededor, que de cierta forma nos dice, los rusos tienen una paranoia de sentirse encerrados entre China, entre Irán, finalmente Europa y la OTAN, y entonces está esa paranoia, y nos dice que la clave de todo esto, el país clave de todo esto es justamente Ucrania, y que si hay algo a lo que se van a oponer rotundamente siempre es al ingreso, que hoy en día se ve muy embolatado, de Ucrania en la OTAN. Señor Bitterlich, mi pregunta es sobre el estado de bienestar que justo surgió después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tan afectado se va a ver este avance que
tuvieron los europeos con este rearme que se está planeando en este momento? Have I well understood your question? What's the consequences for the European for prosperity and for bienestar? For the welfare state, yes, sir. For the welfare state. No, I don't see consequences for the welfare state. The welfare state that has gone in some countries in Europe too far. It's well known. And there are certain debates coming up. But this is totally independent from rearmament. Rearmament, the money has to come from other sources, but is not, let's say, dependent or to put in a relation what you call bienestar, prosperity and for social welfare. No. There is no link between these two areas. I know if you have to spend, let's say, 200 billion in Europe more for defense, money has to come from somewhere. But there are enough resources in Europe to bring this money on the table and to do it. Nos dice Jennifer, pues que justamente si hay que gastar plata para rearmarse, gastar por ejemplo 1 o 2 billones en rearme, pues la plata por supuesto tiene que salir de algún lado, pero que no cree que haya muchas consecuencias para el estado de bienestar, porque finalmente Europa tiene la capacidad financiera de poder poner la plata sobre la mesa para el rearme, no necesariamente afectando el estado de bienestar. Nos dice que este dinero por supuesto tiene que venir de otras fuentes, pero que es una discusión completamente aparte. El rearme y lo que llamamos nosotros el estado de bienestar o la prosperidad o el beneficio social. Yo tengo una última pregunta para usted, señor Bitterlich, y es frente a lo que estamos viendo con Europa, el rearme no solo pues de Alemania, sino pues el gasto, el aumento del gasto público de todos los países en industria militar. Se necesita una Unión Europea cohesionada, una Unión Europea unida. ¿Usted cree que la Unión Europea va a resistir este gasto público y va a salir más unida y fortalecida que antes, o podría la Unión Europea estar en riesgo en estos momentos? You may always say that the European Union is at risk or European integration at risk. And there are always certain risks in the European integration. But I'm convinced this Russian attitude has been a real deep wake-up call in Europe. And wake-up call who means more cohesion, more unity in Europe. Take the example of the Scandinavian countries, Finland, Sweden, Denmark, who have been, let's say, neutral countries, not in NATO, with a certain minimum of defense. They have joined NATO because they fear the attitude of a Russian neighbor. Look at Poland. Poland has, let's say, done a most ambitious rearmament program in the last 2 years, much more than Germany even, much more than France. And I think the Europeans are more united, let's say, than ever to be opposed to any restriction of their freedom of maneuver. And therefore, I think the calculation, if there was any calculation on the Russian side, was a wrong one. And it's true there are certain minorities still thinking in another way. But the great majority in Europe, and the British are again nearer to the Europeans now, is cohesive, and there is more unity, let's say, than 5 years ago. Pues señor Joachim Bitterlich, mil gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un placer haber hablado con usted. Feliz noche para usted en Alemania. Muchísimas gracias, fue un placer. Un placer. ¿Qué nos dijo al final sobre la Unión Europea? Que es lo que discutimos constantemente aquí con Gonzalo y Sebastián. Usted le preguntaba qué va a pasar con la Unión Europea con todo esto, si va a salir fortalecida o si tal vez la ve en riesgo. Nos dice que la Unión Europea, Camila, pues siempre ha habido riesgos, digamos de cierta manera ha estado en riesgo y hay ciertos riesgos en esa integración europea, pero nos dice que está convencido de que
esta actitud rusa, la decisión de Rusia de invadir Ucrania, ha sido una verdadera llamada de atención, un verdadero como jalón de orejas para Europa, y de que necesitan una Europa mucho más cohesionada, mucho más unida, y que toma ejemplos, Camila, de los países escandinavos como Finlandia, como Suecia, como Dinamarca, que dice que han sido países históricamente un poco más neutrales, pero que finalmente deciden unirse a la OTAN justamente por el miedo de su vecino, de Rusia, y nos dice lo mismo de Polonia, que ha tenido el programa de rearme más ambicioso en los últimos 2 años, incluso mucho más que Francia o que Alemania. Entonces, lo que nos dice es que finalmente no sabe qué tan bien calculado estuvo por el lado de Rusia, porque lo que ha hecho esta determinación es que los europeos estén cada vez más unidos en que no quieren que nadie les quite sus libertades ni su libertad de maniobra. Nosotros vamos a hacer una pausa cortita después de entender lo que significa este rearme de Europa, pero principalmente de Alemania, respondiendo a las políticas del presidente Donald Trump. Hacemos una pausa corta y volvemos con las noticias del mediodía en cada una.